versus el renta comercial que está transando al precio de hoy día a 0,55 precio valor libro y que te está rentando alrededor de un 8% en dividendo. Uno como inversionista tiene que ir a lo que te dé mayor rentabilidad con mayor seguridad. Claro. Con to- Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos un invitado muy especial, don Felipe Villegas. Estamos también con mi amigo Víctor. Y hoy día vamos a mirar unos fondos de inversión que muchas personas han preguntado por los fondos de renta inmobiliaria. Y don Felipe, que era alumno del curso participante y un crack, aprendió muchísimo y muy buenos los análisis, de mejor que nosotros incluso. eh, Nos viene a mostrar un tremendo trabajo que hizo analizando y comparando los tres fondos o tres de los fondos más importantes que hay en Chile, que son CEFIN Rentas, CFI BTG RCA, que es el de renta comercial de BTG, y CFI BTG RRA, que es el de renta residencial. ¿Cómo está, don Felipe, para esta tremenda exposición que vamos a ver hoy día acerca de los fondos de renta inmobiliaria? ¿Vendo mi casa o no? Esa es la pregunta inicial. ¿Vendo mi casa y compro todo ahí? Yo creo que sí, Álvaro. Alerta spoiler de lo que se viene. Sí, Ya, muchas gracias por esa gran presentación y espero que pasemos una noche bastante entretenida y que toda tu comunidad y la comunidad de Víctor puedan aprender cosas muy útiles. perfecto, maravilloso. Así va a ser, sin duda, porque estos fondos son muy atractivos y obviamente lo que estuvimos viendo que hiciste fue muy bueno, muy buen análisis. Así Y a que, todo esto, cuando nosotros conocimos y profundizamos mucho en estos fondos, justamente gracias a Felipe. Nosotros, el curso siempre fue pensado en acciones, pero hemos incluido el tema de los fondos, porque realmente tienen un funcionamiento similar, pero las ventajas que tienen son súper interesantes, súper interesantes. Y gracias a Felipe nos fuimos metiendo más en los fondos, fuimos comprando, analizando un poco más. Así que, ¿qué mejor persona para mostrarnos esto de quién nos lo dio a conocer, nos enseñó, para que lo traiga hoy en día? Así que, muy agradecido, Felipe, por siempre, como por tu tiempo y por el análisis que ya a mí algo me mostró y tremendo, tremendo, tremendo. Muchas gracias, Víctor. Paso a compartir la pantalla. ¿Ven la exposición, cierto? sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, lo que les voy a comentar hoy día es un instrumento de inversión que son los fondos de inversión, pero específicamente los fondos de inversión de renta inmobiliaria en Chile. Esta información que les voy a mostrar está basada en información pública, está basada en los estados financieros de los tres fondos publicados a finales del 2022 en informes de terceros que valorizaron los fondos de la empresa Mario Corvo y en distintos folletos informativos de estos fondos que están disponibles en sus respectivas páginas web. Entonces, como de una forma introductoria para gente que quizás no sepa conceptos básicos, les quiero mostrar acá algunas preguntas generales que me gustaría que una persona interesada se hiciera. Primero hay que saber qué es un fondo. El fondo, hay una ley que regula los fondos administrados por terceras personas, que es la Ley Única de Fondos, que es la 20.712. Esta ley establece qué es un fondo y lo define legalmente como un patrimonio de afectación integrado por aportes de los partícipes destinados a la inversión en valores que la ley permita y que está administrada bajo la responsabilidad de una administradora. Entonces, ese es el concepto genérico de fondo. La pregunta siguiente es, ¿quiénes administran estos fondos de inversión? Estos fondos genéricos, disculpen. La Administradora General de Fondos o AGF, que también está definida por la ley, es una sociedad anónima responsable de administrar los recursos del fondo, y aquí hay una frase importante, por cuenta y riesgo de los aportantes. Entonces, las personas que metan dinero en los fondos, que puede ser un fondo mutuo, un fondo de inversión, tienen que saber que es por cuenta y riesgo de ustedes. La AGF no les asegura una rentabilidad, ¿ya? Por eso es una inversión. Ahora, una pregunta que a mí me surgió es ¿qué diferencia hay entre un fondo mutuo muy conocido en Chile y que todos los bancos e instituciones financieras te ofrecen y un fondo de inversión?
y la ley también se encarga de definir qué es cada cosa. El fondo, el fondo mutuo es un fondo que está destinado a ser pagado en un periodo inferior a 10 días. Y todo lo que no es un fondo mutuo es un fondo de inversión según la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencias destacables hay entre el fondo de inversión y el fondo mutuo? Este comentario que está viéndose en pantalla es de una asociación, es un comentario que hace una asociación de administradora general de fondos, ACAFI, y me pareció interesante mostrárselo. Se señala que el fondo mutuo está destinado, orientado a personas naturales que tienen como objetivo obtener liquidez, porque se pueden rescatar dentro de 10 días, y los fondos de inversiones son menos líquidos, están orientados a la inversión a mediano y largo plazo. Los fondos de inversión pueden ser rescatables o no rescatables, tienen un reglamento interno, tienen un periodo de duración y tienen ciertos organismos internos como la asamblea de aportantes y los comités de vigilancia que no existen en los fondos mutuos. ¿Ya? Entonces, como les comenté, el fondo de inversión puede destinarse a distintos activos y aquí hay un esquema de qué tipo de fondo de inversión puede haber. Tenemos fondos públicos que pueden ser mobiliarios, destinados a invertir en deuda, en acciones o mixtos, y tenemos los fondos de inversión alternativos, que pueden ser por inversión directa o feeders, que es un concepto que todavía no manejo bastante bien, pero dentro de los fondos alternativos de inversión directa, nacional, extranjera, encontramos los que vamos a analizar hoy día, que son los fondos inmobiliarios. Como un comentario, les comento que la AGF BTG Pactual tiene distintos fondos de inversión en distintos activos que pueden ser interesantes si a alguien le interesa algo aparte del fondo inmobiliario. También tiene fondos de deuda, tiene fondos de instrumentos como pagarés, por ejemplo, de financiamiento de inmuebles. Así que si alguien se interesa puede revisar los fondos que están disponibles con esta AGF. Entonces, ahora pasando a ciertas preguntas específicas. ¿Cómo podríamos definir un fondo de inversión inmobiliario? Sencillo. Un fondo de inversión inmobiliario es el fondo destinado a activos dirigidos al sector inmobiliario que pueden ser de tres tipos. Pueden ser fondos inmobiliarios destinados a obtener renta, fondos inmobiliarios destinados a financiar proyectos inmobiliarios o puede ser una combinación de ambos. Entonces, en este contexto de fondo de inversión, ¿quién es quién o cuánto pesan las AGF? Aquí esta información que le estoy mostrando la obtuve de ACAFI. ¿Y qué es ACAFI? Es la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, que tiene su página web acafi.cl y donde ustedes pueden revisar informes anuales de los fondos de inversión y también hay informes anuales respecto a los fondos de inversión inmobiliario que establecen ciertos conceptos comunes para todos los fondos de inversión inmobiliarios que puede ser interesante que revisen. Entonces, en el mercado de los fondos de inversión, el AGF que administra un patrimonio mayor es BTG Pactual. La segunda es la AGF Independencia. Después viene la Reinvial y Banchile. Ahora, ¿qué fondo de inversión inmobiliario es el más relevante en Chile? Aquí pueden ver este gráfico en que el 65% de los fondos de inversión inmobiliarios en Chile son destinados a las rentas, a obtener renta. El 15% están destinados a financiar proyectos de desarrollo inmobiliario y un 20% son mixtos. O sea, la obtención de renta es la clave de los fondos de inversión inmobiliarios en Chile, por lo menos. Ahora, ¿han crecido? La pregunta es, ¿han crecido los fondos de inversión de renta inmobiliaria? Podemos ver con este gráfico que desde el 2010 a, bueno, el primer trimestre del 2022 han aumentado 5 veces el tamaño de los fondos en todo este tiempo. Así que podríamos decir que es una industria que está en crecimiento. Ahora, específicamente, respecto de los fondos de inversión de rentas inmobiliarias, ¿quiénes son los principales actores? Y aquí tenemos que la AGF más importante es Independencia. La segunda es BTG
Pactual. La tercera es la Reinvial. Y después viene toda una serie de fondos pequeños de renta inmobiliaria que están disponibles. Entonces, dicho lo anterior, pasamos, la siguiente presentación va a analizar tres fondos de rentas inmobiliarias que están disponibles en la Bolsa de Santiago. El primer fondo que vamos a estudiar es el Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias con un nemo técnico de Cefin Rentas. El segundo es BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión con el nemo técnico CFI BTG RCA. Y el tercero es el fondo BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión con el nemo técnico CFI BTG RRA. Entonces, veamos las características. Cefin Rentas es un fondo público que se inició el año 1995. Es un fondo de inversión no rescatable. El primer comentario que les hago es que Cefin Rentas, de los tres fondos que estamos estudiando, es el más antiguo. Los otros, por ejemplo, se fundaron el año 2011 el renta comercial y el año 2018 el renta residencial. Y esto importa, porque como estamos en un ámbito de inversión en inmobiliario, el transcurso del tiempo es importante. Por simple lógica, Cefin Rentas, por ser un fondo más antiguo, debe tener más activos que los otros fondos por el solo transcurso del tiempo, ya que a medida que ha obtenido más ingresos, más dividendos, ha podido amortizar la deuda que adquirieron originalmente para adquirir los activos que tiene el fondo. Por ende, desde ya hay que decir que CEFIN Rentas es el fondo más grande de los tres que estamos estudiando y de hecho es el fondo de inversión de renta inmobiliaria más grande de Chile. ¿Ya? Ahora, em, una cosa que es importante es que, como les comenté, los fondos de inversiones tienen tiempo de duración. La duración depende del tiempo establecido en los reglamentos internos. Y cuando llega la fecha de expiración, los aportantes tienen la posibilidad de decidir si el fondo se termina o no se termina. Entonces, ese es un riesgo que un inversor tiene que analizar si la duración está pronto a expirar o no. En el caso de Cefin Rentas, la fecha de duración expira el año 2030. En el caso de renta comercial, expira el año 2025. No falta tanto respecto de renta comercial. Y respecto del renta residencial, como es un fondo más nuevo, tiene fecha de vencimiento el 2028. ¿Ya? Entonces eso es algo que hay que analizar. También les quiero comentar que todos estos fondos de inversión, como están administrados por una AGF, esta AGF cobra remuneraciones. Cobra una remuneración de tipo fija y otra remuneración de tipo variable que vamos a ver un poco más adelante. Otra cosa que les quiero comentar es que cada fondo puede o no puede tener una serie de cuotas de distinta denominación. Cefin Rentas es una serie única. Renta comercial tiene dos series de cuotas y renta residencial tiene tres series de cuotas que vamos a ver en un momento. Todos estos fondos son fondos de inversión no rescatables. ¿Mm? Entonces, el aportante o el inversionista no puede recuperar lo aportado en el fondo, sino que simplemente tendrá que comercializar la cuota de que sea dueño en el mercado secundario, esto es, en la Bolsa de Santiago. Ahora, ¿cómo funcionan los fondos? Estos fondos invierten de forma indirecta en los inmuebles, lo que quiere decir que a través de sociedades que controlan, obtienen las utilidades por las rentas de arrendamiento. En el caso de Cefin Rentas, la estructura de inversiones está integrada por 10 sociedades, que el fondo es dueño de cada una de estas sociedades. Y cada una de estas sociedades es dueña a su vez de los inmuebles que componen los activos del fondo. ¿Ya? En el caso de Cefin Rentas, como detalle interesante, es que Cefin Rentas es dueño del 70% de la sociedad Monedor Flex Center Sociedad Anónima.
Este es importante porque es la segunda sociedad con mayor participación en el mercado de centros logísticos en Chile. Y como vamos a ver un poco más adelante, una gran parte de los ingresos de Cefin Rentas son por el centro logístico, que tiene algunas características interesantes, como que presentan un porcentaje de vacancia casi mínimo en relación a los edificios de oficina ni en relación a los locales comerciales. También como comentario, Cefin Rentas a través de dos sociedades tiene algunas inversiones en Estados Unidos, pero en relación al tamaño del fondo podemos decir que son, no sé si anecdóticas, pero bastante menores. Por su parte, Renta Comercial también tiene cinco sociedades a través de las cuales controla sus activos. Y aquí la más importante podría ser Inmobiliaria Centros Comerciales 1 SPA, que si se dan cuenta es propietaria de un Power Center, 18 Standalone. Esos son nomenclaturas de centros comerciales en relación a su tamaño. Un centro comercial sin activo, 12 edificios de oficinas, por ejemplo. Entonces, esa es la forma, la estructura del fondo. Y Renta Comercial también es dueña de concesiones de estacionamiento municipales en Santiago. Por ejemplo, el estacionamiento de Las Condes. ¿M? Ahora, respecto de renta residencial, tiene nueve sociedades que son las propietarias de las 12 edificios de departamentos que conforman los activos de este fondo. Y aquí podemos ver que, bueno, básicamente cada inmobiliaria, cada sociedad tiene un edificio, salvo Inmobiliaria Nuevo Oriente que tiene cuatro. ¿Ya? Esto también me hace pensar que hay un tema de diversificación, porque siendo una sociedad dueña exclusiva de un inmueble, lo que pasa en ese inmueble solamente va a afectar a esa sociedad y no al resto del patrimonio del fondo. Respecto a los activos, aquí se pone interesante porque viendo los estados financieros de finales del año 2022, nos damos cuenta que Rentas tiene 743 miles de millones en activos, que conforman 48 activos de todo tipo. Renta comercial es menor, tiene 502 millones de activos, equivalente a 57 activos. Y el más pequeño, que es el más nuevo también, es el renta residencial que tiene 123 millones en activos. Esto son miles de pesos. Entonces, en cuanto al detalle, la información que le estoy mostrando ahora es de los informes de terceros elaborados respecto al fondo de Mario Corvo. Entonces, aquí señala que Safe Rentas tiene inversión directa en sociedades que tiene el 100% de la propiedad, tiene en cartera BFC, es Bonedor Flex Center, ¿ya? Que también tiene su participación del 70% y también tiene en cartera alguna, creo que son dos propiedades en Estados Unidos. Entonces aquí está todo el detalle de todos los activos que tiene Cefin Renta. Tiene un centro de distribución en Pudahuel, tiene 14 edificios de oficinas en Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, ¿ya? Aquí esta información en el estado financiero está oculta, por eso no está el número. Dice información reservada, Claro. ¿ya? No deja de ser interesante eso. En cuanto a los locales comerciales, acá también se señala información oculta en los ingresos, pero se señala la superficie, ¿ya? Y aquí, bueno, señala la comuna, son 40 locales comerciales que tiene Cefin Renta, ¿ya? Y lo interesante es que Cefin Rentas puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene terrenos en los cuales puede construir. De hecho, Monedor Flex Center creo que hace poquito amplió su operación en Santiago y aumentó su superficie arrendable. Y eso es interesante porque en los fondos de renta inmobiliaria hay tres tipos de activos que son los principales: edificios de oficina, locales comerciales y centros logísticos o de bodega. De los tres, el que tiene menor vacancia son los centros de logística. El segundo que tiene menos vacancia son los, em, los centros locales comerciales.
Y los que tienen más vacancia, producto de todo lo que ha pasado en nuestro país, con el producto de la pandemia, del teletrabajo, son los edificios de oficinas. Esos son los que tienen mayor tasa de vacancia. Y de los tres fondos que vamos a ver hoy día, el que tiene mayor exposición a los edificios de oficinas es el renta comercial, no así el CEFIN Rentas. Por ende, vamos a ver de inmediato que por eso es más rentable en cuanto a ingresos CEFIN Rentas. Y para terminar, hay otros terrenos en CEFIN Rentas. Aquí está la cartera de Estados Unidos, de los fondos que tiene allá. Y aquí está Bonedor Flex Center SA, que tiene el 70% de la participación. Y este, a su vez, sociedad tiene 12. Son uno 2 3 4 sí, creo que son 12 centros de distribución. Y este es el ENEA fase 3 que se puso en marcha una fase ampliada de un centro logístico en Santiago. O sea, tenemos un fondo que tiene buenos activos y además está creciendo. ¿Ya? Entonces, a diferencia de Cefin Rentas, el Rentas Comerciales tiene 13 edificios de oficina, 41 centros comerciales, una sola bodega. No tiene un monedor Flex Center y tiene dos concesiones, dos estacionamientos. ¿Ya? Entonces aquí simplemente les menciono aquí en dónde están las comunas, mayormente están Las Condes, los edificios de oficina de renta comercial. Aquí tienen un montón de strip center, la mayoría ubicados en Santiago, evidentemente. La mayoría de estos fondos inmobiliarios están focalizados en Santiago. Y estacionamientos concesionados y un puro centro de bodegaje. Entonces ahí yo detecto un pequeño, no sé si problema, pero que renta comercial no tiene su foco en algo que está creciendo mucho, que son los centros logísticos. Solamente Claro. tiene un centro. ¿Ya? Ahora, finalmente, respecto de renta residencial, como les mencioné, este tiene como activos 12 edificios de departamentos. ¿Ya? Aquí están los nombres, y estos están ubicados en tres comunas de Santiago, en Estación Central, en Independencia y en Santiago Centro. Lo interesante de estos fondos, o sea, no fondos, de los activos, es que la tasa de vacancia de estos departamentos es baja. Por ejemplo, acá dice que la tasa de superficie vacante es de un 8%. ¿Ya? Creo que esto, en una lámina posterior vamos a profundizar en ello. Ahora, estos fondos trabajan con harta deuda porque compran inmuebles. ¿Ya? Entonces siempre hay que dar una revisada a cuál es el estado de los pasivos de los fondos. Respecto de CEFIN Rentas, el pasivo a finales del 2022 son 249 miles de millones de pesos. Y lo importante es que este es un pasivo no corriente. ¿Ya? Acá sale que al 31 de diciembre de 2022 el pasivo no corriente son 245 miles de millones y el corriente son solamente 886. Entonces tenemos que Cefin Rentas tiene 743 miles de millones de activos y tiene pasivos totales 249. 3-1. Entonces, claro, tiene un porcentaje bastante seguro para cumplir sus obligaciones. Respecto de renta comercial, aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque los pasivos totales son 73 miles de millones, pero el pasivo corriente con vencimiento en un par de días más es de 21 miles de millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Indagando un poco, este fondo de renta comercial el año 2018 emitió un bono por 2.500.000 UFs. Y ese bono vence este año 2023. Pero revisando los estados financieros de renta comercial, hubo una amortización extraordinaria de esa deuda y se emitió un nuevo bono, que es el bono de la serie BFIRC-C, que es por 1.500.000 UF y que está con vencimiento el año 2025. Nótese que aquí es cuando la inflación empieza a hacer un poco de daño,
porque cuando este fondo de renta comercial emitió el bono el año 2018, la tasa era menor a 1%, y este nuevo bono, la tasa efectiva es de 4,75%. Por eso, los fondos de inversión que tengan que renegociar deuda en este periodo van a sufrir más que los fondos que tengan que renegociar deuda en 2 años más. ¿M? Entonces, eso es lo que le está ocurriendo a renta comercial. Y en cuanto al detalle de los bonos, este es un comentario que aparece en los estados financieros, que dice que en agosto de 2018 se emitió un bono tipo bullet por 2,500 mil UF, compuesto de 500 títulos de deuda. Se empezó a pagar en junio y vence el 15 de junio de 2023. ¿Ya? Entonces, aquí dice que en diciembre recién pasado, el fondo amortizó extraordinariamente estos bonos, realizando un rescate de 1.897.000 UFs, quedando un saldo. Y ese saldo hay que pagarlo el 15 de junio de 2023. Estamos a 24 de mayo, entonces en menos de un mes hay que pagar ese dinero. Y se emitió otra serie de bonos que vencen en el 2025. Dígame, don Ya, no, Álvaro. ahí, para complementar, porque quien no sepa lo que es un bono bullet. Dentro de los bonos existen distintas categorías de bonos. Están los bonos cero cupón, que básicamente no te entregan intereses hasta la fecha del vencimiento del bono, donde te devuelven el capital con todos los intereses. Están los bonos installment, que son bonos en los cuales tú cada cuota vas pagando intereses con parte del capital, como es un crédito hipotecario. Y están los bonos bullet, en los cuales solamente las cuotas o el bono va cobrando intereses y a la fecha del vencimiento se devuelve todo el capital. ¿Ya? Esas son las diferencias y por eso es tan importante que este caso sea un bono bullet porque tiene de que devolver gran parte del capital ahora. Y un detallito que contaste antes, ¿Sí? que no todos necesariamente saben lo que es un activo corriente y activo no corriente, o pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente es toda la deuda que tiene que pagar antes de un año y el pasivo no corriente es toda la deuda que hay que pagar después de un año. Era eso y para complementar solamente, Felipe, estoy asombradísimo con esta presentación. Dele nomás. Claro, porque, bueno, según lo que estudiamos en el curso de inversiones que participamos, la deuda que uno debe preocuparse es la corriente. Y lamentablemente, renta comercial tiene una deuda que vence en menos de un mes. Entonces, Víctor comentaba en nuestro grupo de Zoom, o no, no, es Telegram. Telegram, que al día de hoy hay un aumento de capital propuesto respecto de renta comercial. No sé, si, Víctor, si has podido profundizar un poco respecto a eso, Mira, bien rápidamente, hoy día apareció, o sea, no hoy día, me hace enteré un que par había de días. aparecido un hecho esencial en el Sí, cual se llamaba a un aumento de capital. ¿Qué significa eso? Que el fondo está pidiendo plata y yo no entendía para qué estaba pidiendo esa plata. Y hoy día, ahora con la presentación de Felipe, me queda súper claro para qué es. Es para poder pagar estos bonos que tienen vencimiento el próximo mes. Y eso, al hacer un aumento de capital, lo que van a hacer es que van a aumentar la cantidad de cuotas y eso en la práctica significa que a los accionistas nos van a diluir. Y aquí cada uno tiene que tomar la interpretación si es bueno, puede ser bueno porque se van a sacar esa tremenda deuda y por lo tanto los beneficios futuros quizás ya no se van a ir a pagar la deuda, sino que van a quedar disponibles, pero también la torta se reparte entre más personas y quizás ahí nos vemos un poco perjudicados. Son dos miradas que ahí cada uno tendrá que ver cómo lo ve. claro. Pero sabes que, o sea, a mí ese hecho esencial que manifestaba citar a una asamblea extraordinaria de aportantes para discutir un aumento de capital me tomó por sorpresa. No, no la había visto en ninguna de toda la información que revisé, algún comentario en que algo se mencionara. Pero lo que sí me llama la atención es que el precio de la cuota de renta comercial ha aumentado bastante estos últimos días después de ese hecho esencial. No sé, Víctor, Álvaro, si se te ocurre alguna teoría, ¿será bueno, será malo? Posiblemente el mercado lo está viendo como una señal positiva, de que en el fondo ese aumento de capital va a salir a pagar una deuda que está con alta tasa. Entonces, si el precio está aumentando, por algo será. Ahora, también es importante ver la liquidez,
porque son fondos no necesariamente tan líquidos, entonces habría que ver el volumen de transacciones con el cual está aumentando Ah, el claro, precio. Porque tienes razón, no es lo mismo el aumento de precio con poquitas transacciones que el aumento de precio con mucho volumen detrás. tienes toda la razón. No, no he analizado el volumen de las transacciones. Bueno, entonces continuando, ya vimos los activos, los pasivos de estos tres fondos comparados más o menos. Ahora hablemos de la rentabilidad. La rentabilidad que le estoy mostrando en este momento es la rentabilidad informada en los estados financieros de cada uno de estos fondos a finales de 2022. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Em, la rentabilidad de los últimos 12 meses, aquí se considera valor libro al inicio del periodo. Esto quiere decir, a comienzos del 2022, la cuota de Cefin Rentas era de 1.762 pesos. Al 31 de diciembre de 2022, la cuota era de 1.953 pesos. Entre medio, el fondo Cefin Rentas repartió 113 pesos de dividenda. Entonces, el valor de cierre va a ser el precio de fin de año más los dividendos aportados, lo que da un total de 2.066 pesos. Y eso en relación al precio de inicio de enero del 2022 te da una rentabilidad nominal de 17,21%. ¿Ya? Claro. Pero como Álvaro bien lo sabe y Víctor también, la rentabilidad nominal no es rentabilidad real, porque lamentablemente aquí en Chile estamos en un periodo con una inflación bastante elevada. Entonces, según la información que los propios estados financieros nos proporcionan, sí, aparece que con este mismo ejercicio, pero transformando todo en en UF, en unidad de fomento, la rentabilidad en los últimos 12 meses, superando la inflación, fue de 3,71% y incluyendo 24 meses fue de 5,86%. Antes de esta grabación conversábamos con Víctor respecto de esta interpretación. ¿Tiene algún comentario, Víctor? Eh, y lo que pasa es que siempre cuando uno habla de los fondos de inmobiliarios, siempre sale el típico debate que es bastante absurdo, ¿cierto? ¿Qué es mejor, un iPhone o un Android? Esto es lo mismo. Oye, no, es que la inversión inmobiliaria es mejor, no, es que, no sé, las fraccionadas son mejor, oye, no, es que el fondo es mejor. Y la gran pregunta siempre es, o sea, el gran argumento es, bueno, pero las propiedades suben de precio. Entonces, una pregunta totalmente válida es, si yo voy a meter mi dinero en un fondo de inversión inmobiliario en vez de en una propiedad, me gustaría saber también cuánto sube la plusvalía, la ganancia de la cuota, que sería como el equivalente a la plusvalía. Y por lo que estamos viendo aquí, la rentabilidad real los últimos 12 años anda en el torno a un 3,71%. Y por supuesto que van a haber zonas quizás donde la plusvalía va a ser mucho mayor, pero si mal no recuerdo, en varios estudios que he visto, anda en un orden muy cercano, entre un 3 y un 4% anual promedio a nivel de plusvalía de las propiedades. Y eso a mí me pareció bien interesante porque estás ganando la valorización de los activos inmobiliarios además de tener en la valorización por flujo, ¿cierto? Los dividendos que no sé si sale más adelante, pero más o menos andan en torno a un 8 o 9%. Entonces, ese argumento de que, oye, pero no, yo no estoy comprando una propiedad que sube de precio, no, pero estás comprando una cuota que también sube de precio, más o menos una relación similar. Y eso me gustó mucho. Claro. Oye, para complementar, venimos de un año que es, en términos de inflación, absolutamente anormal en Chile. Y naturalmente, cuando la tasa de interés está muy alta y la tasa de interés sube para intentar controlar la inflación, naturalmente el precio de los inmuebles se tiende a estancar porque siempre tiene que haber una relación entre lo que se va a pagar de cuotas versus los arriendos que hay. No puede haber tanto desfase. Entonces, muy importante destacar que cuando empiecen a bajar las tasas de interés, es muy posible que el valor de las propiedades, o sea, de los activos subyacentes, tienda a subir más.
y ya son activos que están generando alta rentabilidad por flujo. Entonces, eso para mí es tremendamente importante, pues si vemos la rentabilidad nominal de 17% a 12 meses y 26% a 24 meses, pensemos en qué activos han rentado tanto en el último tiempo y activos que vayan a tener rentabilidad real después. Pues los depósitos a plazo no tienen rentabilidad real, tienen rentabilidad nominal. La rentabilidad real, por ejemplo, es cero. Las acciones no les ha ido tan bien. Empezar a ir consistentemente mejor cuando las tasas empiecen a bajar. Entonces, ese es un punto que es bien relevante, bien relevante. Y también contar que, por ejemplo, cuando hablamos del valor libro del precio de la cuota, es el valor contable que tiene, pero no necesariamente es el precio de mercado. De hecho, el precio de mercado está considerablemente más bajo en el caso de estos fondos, lo cual es atractivo. Cefin Renta, la fecha que estamos grabando, 1.400. De hecho, yo hoy día compré a 1.405 un fondo que tiene estas características. Entonces, la verdad es que a mí me gustan harto. O sea, mientras Felipe habla, yo estoy sacando aquí las últimas chauchas que quedan para ver si compro más. Claro, Álvaro, porque, bueno, una de las ventajas de los fondos de inversión inmobiliario es que, primero, hay activos reales. O sea, hay edificios, hay locales comerciales, hay ladrillos, ¿ya? No es, por ejemplo, me acuerdo haber alguna vez analizado CAP y descubierto que gran parte de su activo eran piedras. Piedras no sé, una cueva. Entonces, eso no genera dinero, ¿ya? Pero los inmuebles sí. Y tenemos la ventaja que estos fondos tienen que estar siendo valorados permanentemente. Entonces, y de una forma conservadora, porque ¿se escucha? No lo escucho a ustedes. Sí, súper No, bien. no, sí, perfecto, perfecto. Que yo Ya. puse en silencio porque me empecé a reír por piedra en una cueva. Sí, literalmente así, Álvaro. Sí, pues no sé No, pero Entonces, oye, más allá de la broma, no, es importante el hecho de saber que estamos comprando activos reales tangibles. O sea, hay muchas personas que de repente hasta con las acciones se asusta o un papel, algunos dicen, o lo que son en contra de las criptomonedas también, tú dices que estás comprando humo. Bueno, entonces en el mercado inmobiliario, efectivamente estás comprando algo tangible que tú puedes ir a ver, al edificio perfectamente y agarrar una cerámica y decir, esta cerámica es mía. claro, entonces como les comentaba, estos fondos tienen la ventaja que contablemente siempre se están valorizando los inmuebles a fin de año, Mm. ¿ya? Y se valorizan de una forma conservadora. Entonces uno tiene la seguridad que por lo menos los estados financieros no están tan inflados como Tan- podrían estar otro tipo de empresas, lo cual Claro. también te otorga mayor seguridad. Correcto. No, no sé, los otros fondos, yo sé que al menos el Cefin Renta creo que tiene dos o tres tasaciones y siempre toma la menor. Siempre toman la menor, sí, son Entonces, súper conservadores. bueno, súper conservador. Bueno, entonces, sí, avanzando, rentas comerciales, ¿cuál ha sido su rentabilidad? En los 12 últimos meses, la rentabilidad de renta comercial empezó el año 2022 a 50.000 pesos, este debe ser el valor libro, Libro, no, sí. sí, y terminó el 31 de diciembre a 50.278 pesos, pero entre medio repartió 1.950 pesos de dividendo. Valor del cierre, incluyendo dividendos, 52.228 pesos con una rentabilidad nominal de 4,4%. ¿Ya? Y miren, y aquí pasando a rentabilidad real, hay Mm. una pérdida. Pero yo les pregunto en este momento, ¿ustedes como inversionistas prefieren comprar un fondo que al momento de compra esté con una rentabilidad estupenda y por ende esté caro? ¿O un fondo que tenga una rentabilidad potencial buena y que esté barato, como ocurre en este caso? Claro, o sea, bajo esa pregunta prefiero 100% algo que no haya subido de precio y ojalá que no suba nunca. ¿Sabes? Ojalá que no suba nunca hasta la fecha del vencimiento. Si es que no se prorroga, en el fondo. Claro, entonces lo que a nosotros nos interesa como inversionistas es encontrar un activo
que sepamos que tiene, o sea, un fondo que tiene buenos activos, pero que en el momento de la compra esté barato. Entonces, si bien renta comercial en este momento puede aparecer con una rentabilidad real negativa, nosotros estamos comprando la cuota al precio de bolsa que está mucho más castigado que el precio del libro. Por Claro, ende, yo le comentaba a Víctor antes de iniciar la grabación que yo considero que renta comercial es un buen fondo para hacer una inversión al día de hoy, por la sencilla razón que al día de hoy ya tiene los activos, ya tiene los edificios de oficina, ya tiene los centros comerciales. El tema es que tiene una vacancia de un grado importante, alrededor de 10%. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando este fondo de rentas comerciales empiece a disminuir la vacancia, cuando empiece a reactivarse la economía, sabiendo que que los activos ya los tiene? ¿Ya? claro. Yo espero que el fondo vaya a subir su cuota y también que vaya a subir sus dividendos, porque va a tener mayor ingreso y por ende mayor dividendo que distribuir. ¿Ya? Entonces, yo, si bien pareciera que la rentabilidad de renta comercial está baja, está baja para el que venía de antes, pero para nosotros que queremos introducirnos en el fondo, está a un precio atractivo. Mm. Y de hecho ahí hay un punto importante porque el Zephyr Red, aquí el más conocido, Sí, justamente tiene su mayor cartera de activos en bodegas, ciertos centros de distribución, que se vieron muy beneficiados por la pandemia. Entonces uno podría decir, ok, de hecho el valor libro, NAV versus precio, está como en torno a un 0,7, 0,8. Entonces está sí. muy cercano de su precio real. Sin embargo, el renta comercial está como en un 0,4, 0,5, si mal no recuerdo. Por lo tanto, está alejado del valor real de los activos. Y yo creo que esa valorización que el Mr. Market, ¿cierto?, le asignó mayor a Cefin Renta tiene que ver justamente porque le estuvo yendo bien en estos últimos años. Pero si hacemos una perspectiva a futuro, puede ser, y esto obviamente nadie lo sabe, pero que efectivamente el renta comercial se vea más beneficiado, empiece a disminuir su vacancia, baje la UEF, por lo tanto la rentabilidad real va a ser muy distinta y la valorización de la cuota quizás también suba mucho más agresivamente, quizás hasta los rangos que tienen hoy día el Cefin Renta, un 0,7, 0,8 bolsa libre. Entonces, no es malo ahí quizás, como por así decirlo, tener un fondo inmobiliario, pero apostando a un crecimiento en el largo plazo. Es que justamente los fondos de inversión son inversiones de mediano y largo plazo. Si Mm, alguien, algún inversionista quiere comprar estos fondos para hacer una pasada, para hacer una diferencia de plusvalía a favor de él, no creo que sea el instrumento adecuado porque justamente estos fondos, la cuota tiene una fluctuación bastante controlada. ¿Ya? correcto. Entonces, y justamente para eso son. Uno no está, si el fondo se valoriza teniendo uno ya la cuota comprada, perfecto. Pero lo que uno está buscando es la estabilidad de flujos mensuales, o Mm. sea, trimestrales. ¿Ya? De Ese hecho, es el enfoque de, eh, de estos fondos. ¿No? de hecho es un desastre cuando sube, porque los tres empezamos a comprar, por ejemplo, Zephyr Renta, los tres hemos comprado cerca de 1100. ¿Tú, Sí, Felipe, compraste a qué precio el más bajo? sí, no, un poquito menos de 1100. Yo Me compré acuerdo como haberlo visto 1080 más o a menos. 1000, pero no tenía plata para comprar. Oye, la más baja la compré a 1080 y la más alta a 1420. Ese ha sido el rango que he estado comprando de manera permanente. Y obviamente es penca cuando está a 1400, 1420, porque este fondo, la verdad es que personalmente no quiero que suba, quiero estar permanentemente comprando. Y eso es antiintuitivo para muchos inversionistas. Oye, ojalá que la inversión que hagamos que suba. No, que se mantenga bajo y estemos comprando algo que nos genere flujo bajo. O sea, hagamos el análisis con una AFP. Ojalá AFP Habitat hubiese estado a 300 pesos siempre para reinvertir y que te genere 120 pesos de dividendo al año y reinvertirlo a 300 pesos. Es el mismo análisis acá. Mm. Claro, me pasa exactamente lo mismo, que veo CEF en rentas con una rentabilidad de 30%, pero lo que yo quiero es comprar más y ahora me está saliendo en relación al precio que compré el año pasado mucho más cara, Exacto. cuando lo que yo quiero es tener mucho, acumular muchas cuotas.
Sí, sí. Mm, Oye, puede darse el hecho que esté más castigado el de BTG, dado que Cefin Rentas tiene mucha más, una exposición muy grande a centros logísticos, que es un negocio dentro del sector inmobiliario que pareciese tener mejor futuro, mejores perspectivas. sí, Por eso me da la impresión que tiene ese menor gap entre el precio de mercado junto con el NAV. Pero claro. concuerdo con lo que plantean, que efectivamente cuando empiecen a bajar las tasas, empiece a bajar la vacancia, el RCA tiene un potencial de crecimiento mayor que ese FinRenta. Es que yo me imagino qué va a pasar cuando bajen las tasas de interés y todo el dinero que el público en general tenga invertido, no sé, en depósito a plazo o en otro instrumento. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Evidentemente debería haber un flujo de dinero entre activos. Y yo creo que mucha gente va a atacar estos fondos de inversión inmobiliaria. De hecho, creo que ya Claro. lo están haciendo. De a poco, pero lo están haciendo todavía. Y Ta- espérate que la gente vea este video. Vamos Bueno, a mover el mercado. No, 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 no. Ojalá no, que no. ojalá que no, porque hay que comprar nosotros mascotas. Sí, Entonces, bueno, respecto a renta residencial, la rentabilidad finalizado, bueno, comenzando el año 2022, empezó la cuota en 12.489 y terminó en diciembre en 13.865. Distribuyó 647 dividendos y tiene una rentabilidad nominal del 16%. Entonces se dan cuenta que en cuanto a rentabilidad, Cefin Rentas tiene 17%, renta nominal. comercial 4% y renta residencial 16%. Esto es nominal. ¿Ya? Entonces, no creo que sean instrumentos que tengan poca rentabilidad, nominal por lo menos. Claro. Lo bueno es que uno está protegido con la inflación, así que igual tiene rentabilidad real. ¿Ya? Eso es lo Bueno, importante que acabas de mencionar, que están protegidos contra la inflación, porque todos los activos, como son inmuebles, están en UEFs. mm, Y no sé si el residencial, pero al menos los otros, todos los arriendos, todos los contratos también están en UEF. Entonces, esa también es una ventaja quizás para el inversionista hormiga minoritario que compra un departamento, que no necesariamente uno está protegido contra la inflación. de hecho, hay otra ventaja de los fondos de inversión inmobiliarios, que Álvaro, me acuerdo de haber visto una entrevista con Gregorio Hernández, que nos comentó una característica importante de estos fondos de inversión, Mm. que es que te permiten acceso a activos que tú, bueno, primero no puedes comprar porque no tienes capital y segundo es que sencillamente no se pueden comprar porque no puede haber un edificio sobre otro edificio. Entonces te permite acceso a activos de gran calidad que Sí, uno simplemente no podría tener acceso a ellos. claro. Totalmente. O sea, como inversionista retail, nosotros como persona natural, los mejores edificios no los podemos comprar viviendas residenciales o oficinas por ahí para arrendar, pero no son los mejores activos que hay. Un centro de Claro, distribución no lo podemos comprar. Podemos comprar una bodeguita por ahí, pero no un centro de distribución. Además, estos fondos construyen también. Entonces, sí, tenemos esa ganancia por esas dos partes, que en el fondo son no viviendas, pero son inmuebles de mejor calidad por lo general, y además que en algunos casos van sobre valor de costo. claro. Mm. Bueno, avanzando en la presentación, ingresos. ¿Qué fondo obtuvo mayor ingreso? Cefin Rentas, 83 miles de millones en el año 2022. Renta comercial, 23 miles de millones. Y renta residencial, 18 miles de millones. La utilidad neta, 76, 19, 17. O sea, se dan cuenta que Cefin Rentas tiene una utilidad neta muy superior a los otros dos. ¿Ya? Como decía Álvaro, esto es como un fondo que es 4 veces los otros fondos. ¿No? Ahora, ¿de dónde saca los ingresos? Y aquí está una diferencia. Cefin Rentas obtiene la mitad de sus ingresos de los centros de distribución, que son el 70% de la participación de Monedor Flex Center, Mm. un 34% de las oficinas y solo un 14% de los locales comerciales. Mientras que renta comercial de los locales comerciales saca la mitad de los ingresos y de las oficinas saca el 45%.
y solamente un 6% de las bodegas. Entonces, esta estructura de ingresos, siendo las oficinas, los edificios de oficinas los que sufrieron mayor vacancia por el tema de la desaceleración económica y también del COVID y el teletrabajo, evidentemente que renta comercial sufrió una merma de sus ingresos superior a la que tenía Cefin Rentas, que está mucho más asegurado en centro de distribución. ¿Ya? Entonces, esto que le estoy mostrando acá son proyecciones financieras que hizo Mario Corvo respecto del fondo Cefin Rentas. Entonces, aquí sale sus proyecciones. Y si se dan cuenta, propone esta proyección que se mantengan los intereses actuales durante todo a perpetuidad, como le dice. Entonces aquí podemos ver qué ingresos netos pueden ser esperables, los gastos, y lo realmente importante es ver que esto se mantenga constante, ¿ya? Porque, o sea, tiene que crecer también, pero lo importante es que el flujo, o sea, los ingresos del fondo sean constantes para que a su vez distribuyan dividendos constantes a los aportantes. Y Claro, porque hay muchos negocios que eso no sucede. No hay que olvidarse que para que haya dividendo tiene que haber utilidades, ¿ya? Y no todas las empresas en Chile, que alguna vez lo comentamos con Álvaro, muchas son cíclicas, no tienen ingresos constantes. Y si uno quiere vivir de los dividendos, necesita cierta constancia y que no se desvalorice tanto o no haya tanta fluctuación en el precio de las cuotas de los respectivos fondos de inversión. ¿Mm? Respecto de renta comercial, esto son los ingresos. ¿Cómo se llama el gráfico? Lo azulito. La perfecto. barra, el nivel de ingresos. Y se dan cuenta que se mantiene estable. Bueno, en marzo de 2022 se pegó una subida, después bajó y se mantiene en ese rango. ¿Ya? Ahí está la renta mensual, renta en gracia, porque con motivo del COVID hubo que otorgar facilidad a los arrendatarios que no podían pagar la renta de arrendamiento. ¿Ya? Claro, Y también aquí hay como la línea blanca, es como la vacancia. Si se dan cuenta, la vacancia aumentó, empezó a aumentar aquí en junio de 2022. Después bajó, pero en general podríamos decir que está alrededor de, no sé, del 10, 10%. 9% Claro, de la vacancia de renta comercial. Y esto, bueno, también la proyección que hizo Mario Corvo respecto de renta comercial. Y se dan cuenta que, no sé, aquí está planificando a, ¿cuánto será? 12, 13 años, sí, que pase de 1.400.000 a 1.700.000. ¿Ya? O sea, se mantiene constante y va subiendo de a poco a medida que se va amortizando la deuda. claro, Y respecto a renta residencial, estos son los fondos, o sea, los ingresos. Se pegó una subida porque compraron edificios de departamento. Entonces el fondo duplicó su tamaño el año 2021. Entonces las barras azules son los ingresos, los recaudados. Y ahí se pegó una subida y de nuevo, octubre de 2021 empezó a bajar de a poco, de a poco, de a poco. Se dan cuenta que lo azul claro es la mora, que ha ido, los arrendatarios de los departamentos están recayendo cada vez en más mora. ¿Ya? Pero, digámoslo así, se mantiene bastante estable. ¿Ya? Y esta línea, no sé si se alcanza a ver, que es gris, indica la vacancia de la superficie. ya, Acá estuvo, no sé, pues en 2% y después empezó a subir acá. Esta es la claro, vacancia que va subiendo. está en torno al 10. Sí. Entonces, por eso Bueno, por eso el ingreso va bajando. En el fondo, tenemos más mora y además de eso hay una mayor vacancia. claro. También están las proyecciones acá, según la estimado de 3 millones, 353 pasaría a 409 según la estimación que hacen ellos. Ya, la valorización de la cuota. Esto es interesante. Cefin Rentas, según el cálculo que yo hice dividiendo el patrimonio por las cuotas de la serie única que tiene Cefin Rentas a diciembre de 2022, la cuota es de 1.935 pesos. Y el valor bolsa del día de hoy día, 24 de mayo de 2023, se está transando a 1.400 pesos. Este Correcto. grafiquito que le estoy mostrando es de la corredora Renta 4.
porque en la página de la Bolsa Santiago, por lo menos a mí no me sale este gráfico. Sí, pues no se ve, ¿Ya? en la bolsa de Santiago no aparece. Es una desgracia. No, totalmente. Yo creo que eso también contribuye a que la gente no le ponga atención a estos fondos de inversión. Sí. Entonces, aquí podemos ver la evolución del precio de la cuota en el transcurso de un año. Pero como hago un comentario de inmediato, esta es el precio de la cuota sin ajuste por dividendos. Porque lo que uno ve en la bolsa es el precio de la acción más o de la cuota. Pero Claro. con un ajuste de dividendo, este gráfico no sería así. No, sería, ¿me Sería así, entiendes? subiendo. Sería Un avión despegando. como viene ahora, ¿o no? Así debería ser. Entonces, si se dan cuenta, desde enero la cuota de Cefin Rentas casi no ha bajado de 1.300 pesos. ¿Ya? Al igual que Álvaro y que Víctor, yo compré en noviembre de 2022 por acá, en 1.100 pesos. Y de ahí no volvió a bajar más. Mm. ¿Ya? Bueno, se compró lo que se pudo. Esto es Y para los que siempre están esperando que el precio baje para comprar más. A veces claro, esos momentos ya no llegan. No. A mira, veces hay y que, este gráfico, sí, a veces hay que asegurar el chancho, como se dice. Eso. sí, Si el activo está bueno, hay que asegurar el chancho, porque muchas veces estamos persiguiendo precio, intentando rajuñar la última colita hacia abajo del precio, y si el precio está bueno, compra. Sobre todo en instrumentos que no son tan líquidos. claro. Y este gráfico le encanta a Víctor, o sea, a Álvaro, y le voy a dejar que lo explique él. Básicamente, la línea azul muestra el NAV, que básicamente es el valor contable del fondo, que vemos claramente que hay una pendiente alcista, como un avión que va despegando con unos pequeños serruchitos, pero es claramente alcista permanentemente. Y la línea roja, que es bien ascendente entre el 2017 y el 2019, es el precio del fondo en bolsa. Y si se fijan, a partir del 2019 hay una caída abrupta, estallido social, y después el COVID. Y ahí es donde aparecen oportunidades de inversión, cuando hay divergencia en que el precio va bajando y el NAV va subiendo. Eso es una oportunidad para mí clarísima de inversión. Y esa es la razón por la cual hemos estado comprando tanto de este fondo, porque hay una divergencia que no es sostenible en el tiempo, o muy sostenible en el tiempo, mucho tiempo. O sea, lo razonable es que el precio vaya en línea con el NAV. Claro. Es muy notorio la divergencia, ¿no? Sí. Si llegó a transar a Cefin Renta a 0,5, A precio 0,5 pasa el libro, más o menos. 0,5, sí. Y ahora está en 0,75, creo. Bueno, entonces respecto a renta comercial, este es el gráfico. Se dan cuenta que desde el anuncio del hecho esencial de que va a haber un aumento de capital, hubo un aumento importante del precio de la Brutal de cuota. precio, claro. Mm. Porque yo estaba comprando en 23, estaba en 24 y ahora está en 27. Al día de hoy está a 27.685. Sí. Yo tengo ahí varias compras. Tengo a 25.000, a 24.500, a 23.650, y las últimas que compré las compré a 25, hace dos semanas atrás. Mm. Claro. Bueno, el valor del bolsa que me da es 50.279 pesos. Y aquí es donde empieza algún comentario, porque Cefin Rentas, como les comenté, tiene una serie única, pero Renta Comercial tiene dos series, la serie A y la serie I. El CFI BTG RCA es por Renta Comercial serie A, y hay una RCI, que es otra Claro. serie del mismo fondo. Entonces, de la serie A le corresponde un porcentaje del patrimonio del fondo, que corresponde a 408.000 millones de pesos, que dividido en las 8.117 o 831 cuotas de la serie A, te da el valor de cuota Claro, 50.278, y a mí me dio 2.000, bueno, es lo mismo, claro, 279. están ajustados los decimales. ¿Ya? Entonces, es importante saber qué porcentaje del patrimonio corresponde a la serie que tú estás comprando. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo de renta residencial, bueno, primero veamos el valor de la cuota. Según mi cálculo, la cuota valor libro es 13.904 pesos y está transando a 11.413 pesos. Y en realidad yo considero que está a un precio un poco elevado, esta cuota.
Pero el comentario que les quiero hacer es que renta residencial tiene tres tipos de series de cuotas. Tienen la serie A, la serie H y la serie I. La serie A, que es la que uno está comprando, creo recordar que equivale a un 45% del patrimonio del fondo. A diferencia de Cefin Rentas, que uno compra la serie única y adquieres el porcentaje que te corresponda del 100% del patrimonio. Y a diferencia Claro, de renta comercial, que creo que es como, no me acuerdo, 80-90% del patrimonio total. Entonces, eso le juega, a mi parecer, en contra a renta residencial, que uno compra la serie A, pero realmente está accediendo solamente al 45% del patrimonio del fondo. claro. ¿Ya? Bueno, aquí también está estos gráficos de el TIR, la tasa interna de retorno que propone Mario Corvo, que aquí no sabría interpretarla adecuadamente, ¿no? Pero aquí se las dejo proyectada por si alguien la quiere interpretar a su disposición. Bueno, entonces, en cuanto, viendo como más global, ¿qué les parece el desempeño, el comportamiento de las cuotas? ¿Mm? A mí, Pareciera que, mm, sí, a mí me da la Una tragedia, impresión, veo yo. una tragedia alcista. No, a mí Eso. me da la impresión que de estos tres fondos, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, entre Cefinrenta y RCA es donde están los mejores. El RRA no está siendo tan bueno. Además que me imagino que la calidad de activos es mejor en Cefinrentas y en RCA que en el RRA, dado que el RRA, si bien son edificios residenciales. sí, Mm. Los otros tienen mejores calidad de activos. Pienso también que Cefinrenta es el que tiene la mejor calidad de activos de los tres fondos que hay. Pero eso también explica que tenga un precio más caro en relación a su valor de NAV. claro, No más caro, más cerca del valor NAV versus los otros. O sea, yo descartaría en ese caso el RRA. claro. A mí me da la impresión que renta residencial no es tan activo, porque como le comenté a Víctor, teniendo eh, vehículos de inversión que te pueden generar más rentabilidad con una mayor seguridad, porque Claro, renta residencial en este momento está transando a 0,75 precio-valor libro y te está dando un dividendo anual de 5,5-6%, versus el renta comercial que está transando al precio de hoy día a 0,55 precio-valor libro y que te está rentando alrededor de un 8% en dividendo. Uno como inversionista tiene que ir a lo que te dé mayor rentabilidad con mayor seguridad. claro. Sí. Entonces, eso es Yo lo creo, que del análisis que he hecho me da la impresión que es lo conveniente en estos momentos. yo creo que el residencial se podría considerar desde un punto de vista de diversificación, como ya salir de la parte comercial propiamente tal, oficinas, bodegas, terrenos, todo eso, perdón, no terrenos, locales. Y por así decirlo, como para tener esa sensación de diversificación, irse a lo residencial. Aparte que en Chile sigue habiendo déficit de vivienda, la vivienda es algo que siempre se va a utilizar. El día de mañana, si Mm. queda cualquier crisis, la gente prefiere dejar los negocios que obviamente dejar el techo para vivir. Entonces, desde el punto de vista quizás de estabilidad, llamémoslo así, o de diversificar, podría ser interesante quizás para alguien que está buscando más tranquilidad, no lo sé, pero estoy tratando de justificar algo que a mí no me convence. Yo me voy por la rentabilidad y la calidad de los activos. Creo que ahí sí la parte comercial lo supera. Es que yo lo pienso, cuando los depósitos a plazo vuelvan a rentar 0,1%, ¿qué Claro, vas a preferir? no, de ¿Tener todas renta maneras. residencial o el depósito? Entonces quizás no es el instrumento para el momento ahora porque hay otros activos que están más baratos, pero puede que en otro momento sí sea interesante y quizás ya esté más caro. Entonces ahí uno tiene que hacer su propio análisis. Correcto. Bueno, a lo que nos compete, los dividendos, que es lo que nos Voy a, interesa. voy a correr aquí porque estábamos tapando ahí. Ustedes no veían que estábamos tapando, yo veía el zoom donde estaba.
Mm. Bueno, entonces, Cefin Rentas el año 2022 repartió 113 pesos en dividendos. Según este gráfico, podemos darnos cuenta que desde el año 2011 al año 2023, los dividendos han sido constantes Y en aumentar creciente. y crecientes. 30, 32, 50, 55, 85, 100, 113, 113. O sea, se pronostica que sean 113 el 2023, ¿ya? Dividendos por UF. Entonces, dividendos crecientes, check. Respecto a renta comercial, el dividendo es la barra, la barra, Claro. claro. Se ha mantenido más o menos estable alrededor de un 7%. Claro, aquí es cuando el fondo estaba más caro. Entonces ahora está dando Y siete por bajó, ciento. y de hecho ahí bajó el dividendo porque ahora las cuotas eran de 500 pesos, históricamente el dividendo que estaba pagando, y bajó a 450. Sí, sí, en alguna presentación los administradores del fondo señalaron que estaban siendo un poco más conservadores con el dividendo Sí, justamente para evitar riesgo de alguna dificultad en el pago de obligaciones claro, cercanas. Sí. claro, Y eso se debe a que tienen una mayor exposición a edificios de oficinas. A diferencia de Cefin Rentas, que su ingreso se mantiene estable porque gran parte es de los centros logísticos. ¿Mm? Bueno, respecto al renta residencial, aquí podemos ver, estos son los dividendos. Sí, ahí va. claro, Igual se dan cuenta que no está en pesos. 100 pesos, estarán 130, 150, un poquito más de 150 y después bajo. claro. ¿Ya? Y se dan cuenta de la ocupación. Esta es la ocupación de los activos. Ahí bajó, subió un poco montaña rusa y últimamente ha bajado. ¿Ya? Claro. Ahora, hay que recordar que estos fondos establecen sus políticas de reparto de dividendos en los reglamentos internos. Entonces, estos pantallazos son la parte específica de los reglamentos de cada fondo. El Mm. CEFIN Renta distribuye a lo menos el 70% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. ¿Mm? El renta comercial distribuye el 100% de los beneficios netos percibidos. Y el renta residencial distribuirá el 100% de los beneficios netos percibidos. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Ya, o sea, el crecimiento en base a deuda, no, 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 Eh, claro, en los respecto, últimos dos. sí, en los últimos dos, claro. Oye, esto yo lo encuentro, o sea, no lo sabía y creo que ya con esto me termino de convencer porque, tal como dice Álvaro, o sea, si se reparte el 100% en los fondos de BTG, todo, si quiero comprar un nuevo edificio, si quiero amortizar deuda, cualquier cosa, en base a deuda. Sin embargo, el CEFIN Renta tiene ese margen del 30% extra que tú lo puedes utilizar para ir adquiriendo más activos, ir amortizando deuda, sin necesidad de ir reuniendo más inversionistas, cuotas o lo que sea. Y más o menos se mueven los parámetros, ¿cierto?, de una buena instrumento dividendero en un rango súper bueno. Claro, Eso, Claro, porque si lo pensamos, claro, renta comercial, si quiere crecer, necesita aumentar de capital, porque si claro, reparte claro. todas las utilidades, De hecho, así anteriormente es. mostraste una gráfica donde hablaban de la compra de un edificio. Y ahora que veo esto, yo es, ¿y de dónde sacaron la plata para comprar eso? Lo Entonces, hipotecan, claro, hipotecan activos que tengan para levantar capital en base a deuda, exacto, eh, en castellano, qué sé yo, créditos fines generales con garantía hipotecaria. correcto, correcto. ujú. Bueno, respecto a los dividendos, estos son los dividendos que se repartieron el año 2022. Fueron cuatro Vale. dividendos, o sea, cinco dividendos, cuatro provisorios y uno definitivo. Aquí está, se suman los 113 pesos que habíamos mencionado. Y importante saber los meses, ¿eh? Porque estos fondos, como pagan trimestralmente, uno se hace la idea que tal mes tiene que recibir dividendos. Marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre. ¿Y por qué es Sí, importante? Porque a diferencia del CEFIN Rentas, el renta comercial paga dividendos trimestrales en meses distintos a los de CEFIN Rentas. Ah, Entonces, aquí se hace la distinción, aquí repartió cuatro dividendos provisorios. Los pagó en enero, en abril, en julio y en noviembre. Por ende, como alguna vez se los comenté en el curso de inversiones, si uno tiene los dos fondos,
básicamente va a tener dividendos en 10 meses del año y cada mes, lo cual permite una reinversión acelerada todos los meses con los dividendos que dé un fondo, invierte en el otro. Y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Sí. El único mes que no se reparte dividendo en ninguno de estos fondos es en febrero y creo que en octubre, por ahí. Oye, En agosto. ni CF Medivo, que es la metralleta de los dividendos, repartió este año en febrero. No, Es nadie como reparte en febrero. para los que están muy metidos en depósito a plazo hoy en día, es como tener un depósito a plazo a 7 días renovable. O sea, invierte, te llega la ganancia y automáticamente vuelves a reinvertir ya con la ganancia. Y se empieza a generar esta bola de nieve súper Más rápido. A rápida, diferencia, por ejemplo, de acciones que pagan una vez al año, como, donde tienes que hacer como la mi banco, reinversión y recién como en mi, un año ves el resultado. como mi banco Como, regalón, Banco de Chile, que paga una vez al año. Exacto. Entonces, bien y- interesante eso que mencionas, Felipe, ¿eh? claro, O porque incluso después, si alguien quiere vivir de las rentas, ujú, porque claro, ¿cómo se planifica uno para vivir de los dividendos? Tiene que recolectar todos los dividendos de este año para recién consumirlos el próximo. Aquí, con una buena planificación, quizá tú podrías obtener el flujo inmediatamente y consumirte los dividendos durante el año. Sí, pues, claro, lo que ocurre es que en Chile no hay tantos acciones o cuotas que te paguen dividendos trimestrales, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que por Exacto. ejemplo los bancos pagan sus dividendos de forma trimestral y uno se puede Adrián, planificar que todos los meses te va a pagar tal banco, tal activo, X dividendo. Aquí en Chile es poco frecuente. Al parecer a la empresa le encanta retener las utilidades todo lo posible y distribuirla a los accionistas en un momento del año, como ocurre con el Banco de Chile, que Álvaro es accionista. Pero yo al analizar estos fondos, lo que buscaba era un ingreso trimestral, digámoslo así, cruzado, para que uno siempre tuviera algo de dinero cada mes. Por ejemplo, otra acción, saliendo de las cuotas de inversión, es Andina, Andina. Andina reparte 4 veces, creo, al año sí, dividendos. sí. Y algo que se le asemeja es Sofri también, que distribuye 2 veces al año, ¿no? No. Sí. Entonces, no son tantos los instrumentos financieros en Chile que distribuyan con tanta periodicidad los dividendos, ¿ya? Gasco reparte cada 2 meses, pero otra cosa es que sea buen negocio. Claro. Claro, Pero eso también reparte cada importa. 2 meses. Claro. Oye, pero aquí esto que mencionaste es súper choro, porque efectivamente podemos ir, si estamos haciendo esta estrategia DCA, podemos ir acelerando este interés compuesto, porque, por ejemplo, en marzo, que distribuye eh, el de BTG, con los dividendos que recibe, perdón, en enero, con los dividendos de enero de Sí, BTG, compras Cefin Rentas. sí, Después Cefin Rentas te distribuye en marzo. Con los sí. dividendos de marzo, compras Compra BTG. abril, BTG te reparte en abril, sí. ¿ya? Después Y vas a mayo. va a mayo. En mayo te vuelves a En repartir, mayo y te entonces vas vaya a haciendo la compra julio. cruzada. Sí, Y eso te va generando que es más de un 8%. Supongamos que los dos los estás comprando a precio de 8%, le estás aplicando interés compuesto más rápido y tu capital final puede haber crecido al 10% al año. sí. Sí, no, es asombroso. Yo, bueno, al igual que tú, Álvaro, he aplicado esa estrategia y es notorio cómo van creciendo los Sí, es dividendos. brutal. Es Sí. brutal. Es Bueno, brutal. respecto de renta residencial, también distribuye trimestralmente. Enero, abril, julio y noviembre. ¿Ya? Igual que RCA, Sí, distribuye los la mismos misma fecha. meses, sí, las mismas fechas. Ya. Claro. Bueno, sigamos. Entonces, respecto a las series, bueno, ya les comenté, Cefin Rentas tiene 252.647.850 series de la serie única. ¿Ya? Antiguamente eran 25.264.000 y tanto, pero hubo una división de cuotas y digámoslo así, se redujo el precio de la cuota porque se multiplicaron por 10. Entonces, Ya. por eso la cuota de Renta actualmente está era 1.900 pesos más o menos bolsa El libre. NAV. El NAV, Claro. El claro. NAV, claro. Es el El, famoso res- split del que... el split,
Sí. Comercial. El renta comercial, como les mencioné, tiene dos cuotas, o sea, dos series, la A y la I. Pero se dan cuenta que la A es mucho mayor que la I. La I es como un 20% del patrimonio del fondo. Mm, Ahora, ¿qué es la A y qué es la I? Bueno, básicamente la I es para inversionistas institucionales. Entonces, le dan algunos beneficios en cuanto a la remuneración que les cobran. Aquí señala destinado a reglamento, tienen que invertir 200.000 UF, entonces algo que para efectos prácticos a nosotros no nos importa. Y la serie, o sea, renta residencial tiene serie A, H e I. Si se dan cuenta, la serie A, que es la que uno compra, son solamente 3.600 cuotas, ¿ya? Pero proporcionalmente es como el 40% del patrimonio del fondo. ¿Ya? mm, Entonces Claro, yo creo que eso afecta la rentabilidad que uno obtenga comprando las cuotas. Bueno, aquí también se señala el H, tienen que invertir 100.000, bueno, requisitos que no nos importan, pero es importante saber que hiciste la serie. ¿Ya? claro. Ahora, respecto a lo importante, ¿quién controla estos fondos? Cefin Rentas está controlado o hay una inversión fuerte en AFP. Está AFP Capital con el 21% del patrimonio, o sea, de las cuotas. Habitat con 13%, la Reinvial, la corredora, AFP Provida, AFP Cuprum. Entonces se dan cuenta que hay una fuerte participación de AFP. ¿Y Y, por qué importa? Porque Cefin Rentas, frente a la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con las AFP, eso también contribuyó a que en su momento la cuota bajara de precio, porque había un riesgo que hubiera alguna modificación legislativa que obligara a las AFP a vender o transferir su propiedad o alguna cosa rara. Entonces, frente a eso, habiendo una gran participación de AFP, la cuota bajó en su momento a finales del año pasado, antes del plebiscito. oye, yo creo que ahí hay un error grave, ¿Cuál? que dentro de los principales aportantes, de los 12 principales aportantes, no está Felipe Villegas. No, yo creo que faltas tú, Álvaro, que No, está haciendo tanta compra. Bueno, entonces Tonto, Pablo. les comento entonces CFN Renta, AFP. Renta perfecto, comercial, el principal aportante es BTG Pactual Corredoras de Bolsa, claro. que hermanita de BTG Pactual Administradora General de Fondos. A jefe, claro. ¿Ya? Y hay MetLife, Banchile, Corredora, o sea, se dan cuenta que no hay AFP. No, sí, Sí. Provida, pero Oye, muy poquito. pregunta, eh, ¿fue AISA, el Ahí spin-off se de compró Habitat, Nevasa. que compró Sí, Nevaso, no? Correcto. sí, Ya. sí, O sea, en el fondo es AISA quien está detrás de Nevasa hoy día. Sí. claro. Bueno, y renta residencial, nuevamente, aún mayor participación de BTG Pactual. Y también está Nevasa, Seguros, BCI. O sea, estos fondos están controlados por BTG Pactual. O sea, no es que estén controlados, pero son las corredoras de bolsa por instrucciones de sus Son, clientes. claro, son los mayores aportantes que armaron el fondo al final. Claro, Mm. Es como lógico, me parece bien que el que crea el fondo invierta ahí. claro, Claro. si no invirtiera sería muy llamativo. Exactamente. Bueno, entonces, en cuanto a la remuneración, porque hay que recordar que estos fondos de inversión están administrados por una AGF y esta AGF cobra. Cobra a cuenta del fondo, no a cuenta del aportante individual. ¿Ya? Mm. Entonces va a Claro. disminuir ahí la utilidad que va a ser distribuible a los aportantes. Entonces, solamente para que lo sepan, Cefin Rentas cobra 1,3% anual del patrimonio, bueno, determinado. Esto son fotos del reglamento interno, del 31 de diciembre, Ujú. eh, 1,4 o 1,3. Renta comercial, 1,19%. Y renta residencial, 1,19% respecto a la serie A. Y también hay una remuneración variable. Si el fondo le va bien, la GF se lleva otro trocito de la torta. Claro. Mm. Entonces aquí Cefin Renta dice 26,18%. Tendrá derecho, pero sobre cierta rentabilidad, una rentabilidad real superior al 5%.
Y se acuerdan que vimos anteriormente que había sido como 3%. Claro, Entonces, esa remuneración variable no se la han ganado todavía, ¿ya? Pero está correcto. ahí estipulada. Mm. Aquí la renta comercial, 11,9%. Y el renta residencial, 23,8%. Entonces, hay que tenerle ojo a esto. Bueno, uno en realidad no lo puede controlar, pero tiene que sacar el costo-beneficio de estar en un fondo que le pague una AGF, ¿ya? Para ver si sale rentable o no. claro. Ahora, de todas maneras, los dividendos que nos pagan a nosotros, a los aportantes, eh, son, o sea, el 1,3 nosotros no lo pagamos los dividendos. Al final del día, el dividendo que nos está llegando ya descontó el gasto Ya de la descontó la AGF y remuneración, todo. O claro. sea, no es Sí, que, esta es una clásica pregunta. ¿Dónde claro, se descuenta esto? Esto viene en el estado de resultados. O sea, de todos los ingresos hay que descontarle, ¿cierto? Todos los costos, los costos operativos, administrativos. Esto está metido ahí. Por lo tanto, la utilidad ya descontó esto. Claro, porque en los beneficios netos percibidos ya está restado la remuneración de la AGF. Correcto. claro, Bueno, respecto a la vacancia de los fondos. Cefin Renta, según lo que yo puedo ver, tiene una vacancia física de alrededor de 4% y una vacancia financiera de alrededor de 8,5%. Aquí ¿Puede explicar aparece, eso, esa diferencia, Felipe? ¿sí? La física, bueno, es el metraje que se está ocupando por alguien y la Ya. financiera es la posibilidad de cobrar esos metros que están perfecto, desocupados. Buenísimo. ¿Ya? perfecto. Entonces, por ejemplo, en el renta residencial se da que hay una vacancia grande respecto de bodegas, de las bodegas de los edificios de departamento, pero eso no afecta tanto la vacancia financiera, porque donde se obtiene mayor ingreso es en el arriendo del departamento en sí, no de la bodega. Claro. ¿Ya? Entonces, hay un tema ahí de diferencia entre metro y lo que uno cobra. Bueno, entonces Efin Rentas aquí señala que tiene 81 propiedades, tiene oficinas por 485 millones de UF, locales comerciales por 190 millones de UF, centros de distribución por 850 millones de UF. Y aquí aparece la vacancia. Los centros de distribución tienen Cero. 0% de vacancia. Increíble, weón. ¿Ya? Los locales comerciales de Stephen Rentas tienen una vacancia física de 3,9 y una vacancia financiera de 4,3. Y las oficinas es el problema. Las oficinas, edificios de oficinas, tienen vacancia física de 22% y una vacancia financiera de 22% aprox. Mm. Entonces, recordemos que los ingresos de Stephen Rentas, la mayoría viene por los centros logísticos y no por las oficinas. Claro. Entonces, la vacancia de 20% no les pega tanto porque los centros de distribución, que son la mitad, tienen cero vacancia. Bueno, Y además, bueno, hay terrenos para construir. O sea, el fondo puede seguir creciendo. Sí, terreno tiene. Y tiene ahí unas cositas en Estados Unidos. El renta comercial tiene una vacancia física del 10% y una financiera de más o menos el 11%. Entonces, si comparamos los dos, 4, 10. Financiera 8, financiera 11. ¿Ya? Aquí están el desempeño de los activos que tiene renta comercial. ¿Se acuerdan que les comenté que habían 13 edificios de oficinas, que son estos 13? Y aquí hay que tenerle ojo a Santo Domingo, porque Santo Domingo es un edificio de oficinas que está comprometida su venta antes del estallido social y que se tuvo que pagar hace poco. Entonces, en este caso, la vacancia es del 100%, porque todavía no han colocado ningún Perfecto. oficina de este edificio. Ya, perfecto. Pero yo lo veo como una oportunidad. Sí, claro, Tenemos un salir, fondo que ya es dueño de un edificio que está vacío y cuando lo empiece a arrendar va a haber más ingresos. topón pa' dentro, como dicen, Claro. académicamente. Entonces, las oficinas tienen un 22% de vacancia, los centros comerciales tienen un 3,8% de vacancia de los metros físicos, las bodegas 2 y estacionamientos 10. Total de vacancia un Ya. 10%.
Y si nos vamos a la vacancia por ingreso, que es la vacancia financiera, 22%, 4, 3 y 0, 0,7, 11% de vacancia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo lo veo que aquí hay posibilidad de que si disminuye la vacancia, aumente los ingresos. Cosa que es complicada en el renta residencial. ¿Y por qué? Porque en el renta residencial habíamos dicho que tiene 12 edificios de departamentos, que totalizan 4.720 departamentos en total. Además que tiene estacionamiento y tiene bodegas. Pero si se dan cuenta, de los 4.720 departamentos, solamente 208 no están arrendados. Hay una ocupación del 96%, o sea, hay una vacancia respecto a los departamentos de solo un 4%. Entonces, yo concluyo que si el principal activo de renta residencial son los edificios de departamento y al día de hoy solamente hay un 4% de vacancia, es que el fondo está dando todo lo que puede dar, más o menos. Claro, Tendría que aumentar en los estacionamientos y en las bodegas, que hay mayor tasa de... Aquí saqué los cálculos. Vacancia de departamento alrededor de 4%, vacancia de estacionamiento 20%, vacancia de oficina, bodegas 45%, vacancia financiera un 6%. O sea, este fondo, con lo que está, con los ingresos que está teniendo, está más o menos casi en su techo. Y recordemos que creció hace poquito. Entonces yo no veo que vaya a aumentar fuertemente su ingreso en un corto plazo. Y ya en este momento está bastante operativo, claro. Muy importante eso. como para considerar. Bueno, entonces ahora números. Este es la hojita amiga del curso respecto a Cefin Rentas. Quiero hacer el comentario que respecto de este fondo, Víctor tiene un video muy bueno en su canal de YouTube, así que si alguien quiere profundizar, puede revisar ese video. Entonces, nos damos cuenta que desde el año 2017, Cefin Rentas, los activos totales han ido creciendo de 510 a 743, los pasivos de 139 a 249 y el patrimonio va creciendo. 370 actualmente a 493. Todos estos datos Muy son de bueno fines eso. del 2022. La cantidad de cuotas. Aquí hice una trampita porque el 2017 todavía eran 25 millones de cuotas. Pero lo Entonces ajustaste al yo final. la ajusté, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que el precio de la cuota, según el Bolsa Libro, al 2017 era de 1.400 pesos y actualmente es de 1.953 pesos. En el año 2017 se transaba a 1.670, o sea, a un valor Bolsa Libro de 1,14. Y al día de hoy la cuota se está transando a 1.400, que en relación al precio valor libro de fines de 2022 se está transando a 0,72 bolsa libro. Esto es importante porque si nos damos cuenta de la proyección de los años, nunca el fondo había estado más barato que ahora. O sea, bueno, estuvo más barato en noviembre del 2020, del año pasado, del 2022. Claro. ¿Ya? Capital de trabajo. Bueno, aquí Álvaro puede interpretar los datos que te estoy mostrando. Sí, bueno, el capital de trabajo es básicamente la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente y la cantidad de dinero que tiene la empresa para financiar sus costos operacionales. Y se ve que hay años positivos y años negativos, pero en realidad estos fondos no requieren, porque fíjate que tenían mucho margen, o sea, de las ventas totales que tenían, el 90% era, de hecho, ahí está el margen, no sé si tienes, El fíjate que neto. tienes el margen neto Margen porcentual neto. que está en el 85%, o sea, el margen bruto es bien alto. Por lo tanto, en un fondo de este tipo que tenga capital de trabajo años negativos no es tan grave por el hecho de que tiene márgenes exageradamente altos. Entonces, que un año esté con capital de trabajo negativo no es tan grave. Puede ser por vencimientos de cuotas, de deuda, puede ser una serie de razones, pero ese margen tan alto y con cliente cautivo que te está pagando mes a mes no es grave en este tipo de fondos. Por eso el tema del capital de trabajo no es una ley universal. Hay que analizar y pensar en cómo son la estructura de ingresos que está teniendo la empresa. Distinto sería si estuviésemos analizando una exportadora de fruta, po, que tiene una venta una vez al año cuando vende la fruta.
Una empresa que esté produciendo, qué sé yo, arándano y vende los arándanos y tiene una venta al año y después tiene que financiar todo el resto del año con la venta, ahí es distinto el tema del capital de trabajo, pero esta empresa que tiene ingresos mensuales, donde los ingresos son bastante recurrentes, no es tan grave el tema del capital de trabajo. A mí lo que Claro, me llama muchísimo la atención aquí, y quizás lo vamos a comparar con los otros, es la razón de endeudamiento. Porque el mercado inmobiliario se sustenta generalmente siempre en base a deuda. Sin embargo, aquí la razón de endeudamiento es el pasivo sobre el activo y en este caso es, no sé, en promedio un 30%. Y eso creo que hace mucha relación a que el fondo tiene mucho tiempo y que ya ha ido amortizando muchas de sus deudas. Y Sí, eso po, también le da la oportunidad de seguir apalancándose a futuro. O sea, esa razón yo la encuentro fenomenal. claro. Bueno, la utilidad neta ha aumentado, o sea, casi diría que casi se ha duplicado, ¿no? ¿En cuánto? ¿5 años? Claro. La utilidad sí, neta, sí. Y el ROE, 11%, 12%, 11, 8, 8, actualmente 15. Pero el ROE ajustado, que es el precio que nosotros estamos comprando hoy día la cuota, Mm, al año pasado nos hubiera dado un 21% de ROE. buenísimo. Sí. Bueno, en promedio, ROE normal 11 y ROE ajustado 12. Sí, lo interesante se puso ahora, pues, con el precio de las cuotas del año claro. pasado y de ahora. ¿Ya? Ahora, yo saqué un cálculo bastante sencillo. ¿Cuál sería el porcentaje de dividendos que no hubiera repartido? Al precio, por ejemplo, al año 2017, al precio de De fines del año cierre, 2017, de cierre, claro, que fue 1670, a lo que repartió ese año, tendríamos un 5,68% de dividendo. Al precio de cierre del año 2022 hubiéramos tenido a ese año, con los dividendos de ese año, un 6,82. Y al precio que está hoy día, que se pegó, bueno, está al precio que está últimamente, te hubiera dado un 6,77%. Pero respecto a los dividendos que se repartieron el año 2022, estaría alrededor del 8% en dividendos solamente. ¿Ya? y- claro. Parejito, o sea, a nivel Y de es creciente, rentabilidad es bastante parejito, pero a nivel de dividendo también hay un alza, pues, 94, 105. Bueno, ahí obviamente estallido social, pandemia, pero se nota la tendencia creciente. Claro, O sea que nos importa harto en una en estrategia este gráfico se dividendera. veía bien la tendencia creciente de los Hay, dividendos. exacto. A una estrategia dividendera eso es valiosísimo, que el dividendo sea creciente en el tiempo, es una súper buena noticia. Claro. Bueno, pasando ahora al renta residencial. Veamos. Activos totales, o sea, casi se han duplicado. Comercial, ¿o Respecto al, no? Este, perdón. este es el comercial, sí. Comercial. El comercial es interesante porque ha sufrido una serie de modificaciones. Antiguamente era, este fondo se fusionó, absorbió otro fondo Ya, inmobiliario de BTG Pactual. Entonces aumentó sus activos y aumentó sus pasivos, que fue, creo recordar que fue del 2018 al 2019. Entonces ahí se pegó una subida. O no, tiene que haber sido 2017-2018. Eso se explicó porque hubo una absorción de otro fondo de inversión inmobiliario de la misma AGF. ¿Ya? Entonces, originalmente Renta Comercial tenía un patrimonio y tenía una serie única. Aquí está el comentario. En octubre de 2017 se perfeccionó la fusión del fondo BTG Pactual Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión. Como resultado, hubo un aumento de las cuotas con motivo de la fusión del fondo. ¿Ya? Entonces, por eso pasó de 5.900.000 a 6.648.000. Y aquí perfecto. hubo otro aumento, porque hubo una emisión de cuotas. Entonces pasó de 6.600.000 a 8.532.000. Y ese ha sido el monto de las cuotas hasta el año 2022. Pero hubo otra modificación, porque como les comenté, antiguamente era una serie única, pero en el año 2021 se creó la serie I. Entonces, Perfecto. estas 8 millones tanto de cuotas se dividen entre 8.117.000 de la serie A y 417 de la serie I. Y cada una tiene su porcentaje del patrimonio. La serie A tiene 405.000 millones
y la serie I tiene 20.000 millones de pesos en relación al Mm. patrimonio del fondo. ¿Ya? Bueno, el libro, el valor de la cuota era 40.000, ahora están 50.000, pero se dan cuenta, antiguamente costaba 42.000 y ahora están 23.000. O sea, a fines de 2022, y ahora está 27.000 que se pegó la subida estos últimos días. ¿Ya? Mm. Capital de trabajo, se dan cuenta que aquí el margen de endeudamiento no es tan bueno como el CFE en renta, que va a 2, 20, 15, el otro era 30, más o menos. Sí, 27, 30, Más apalancado, claro. claro. Es que es más nuevo. Este fondo se creó, ¿cuándo fue? En la Trinidad aquí. El renta 95. comercial se creó el 2011, Ah, sí. mientras que el otro es de 1995. Mucha diferencia. En cuanto a los ingresos, aquí los ingresos han ido bajando. Debe ser por el endeudamiento. 43 millones, 23 millones. Ah, Utilidad neta, Sí. 41, 19. Ahora, ¿podrá ser que ese ingreso está considerado como ingreso total y que el fondo haya tenido ingresos no operacionales? No, estos son los ingresos Operacionales. completos. Sí, sí. El margen sigue siendo bueno, pero claro, como que la utilidad como que bajó, ¿no? Mm, mm, Bueno, por eso mismo el fondo se está transando al valor que está. Recuerden que tiene una vacancia superior al safe en renta. claro. ¿Ya? Entonces, bajo la lógica que hay que comprar barato algo que puede subir, hay que ponerle ojo a este fondo. El ROE. El ROE pasó lo mismo. Era 17, 2, 4. Un ROE que ha ido disminuyendo, pero por la serie de razones que hemos conversado, la pandemia, el teletrabajo, ¿ya? La inflación. Y el ROE ajustado, bueno, ahí mejora notablemente si uno compra la cuota a mitad de precio. sí, po, ese es el punto. Ahora, respecto a los dividendos, al precio de 2022 estaría recibiendo un 8% en dividendo, aprox. Bueno, al precio de hoy día un 7%. Claro. Entonces, no hay que demorarse tanto en comprar estas cuotas porque entre más suben, menos dividendos. ¿Ya? Y finalmente el renta residencial, que este es el fondo más nuevo. Se creó a fines del 2018. ¿Ya? Mm. Entonces, activos totales, bueno, aquí se dan cuenta que hubo un crecimiento exponencial del 2020 al 2021, porque compró edificios de departamento. ¿Se acuerdan que aparecía que Claro. se había duplicado el fondo? Ese fue el Ah, año. ¿Ya? Bueno, obviamente aumentó la deuda, pero se dan cuenta que al día de hoy tiene muy poca deuda renta residencial. eh, El patrimonio, bueno, creció de 20.000 a 120.000 millones de pesos. ¿Ya? Pero aquí, ojo, que aquí hay tres series de cuotas. La serie A, la H y la I. Entonces, si tú compras la serie A, que actualmente tiene 3.678.000 cuotas, tú estás adquiriendo el patrimonio asociado a las cuotas de la serie A, que son 51.000 millones de pesos, no los ciento veinte Claro, mil millones de pesos del fondo. ¿Ya? claro. Es la Entonces, proporción. es todo proporcionado. Creo Mm, recordar que era como un 45% la serie A, que es la que uno normalmente quiere. Las otras son para otros inversionistas. Entonces, el valor de la cuota a fines del 2022, 13.000 pesos 900, y a fines de año costaba 10.400, bolsa libro 0,75. Y el precio de hoy día, que es 11.413, en relación al bolsa libro de fines del 2022, da 0,82. Entonces se dan cuenta que la cuota está cara. O sea, sigue siendo barata en relación a su precio libro, pero hay instrumentos que están más baratos. Está en su techo, po. O sea, el fondo, como que tiene muy poquita vacancia, tiene un techo de ingresos, como muy bien decía Felipe hace unos minutos. Sí, sí. Bueno, y los ingresos han subido. De cuando empezó, ha subido bastante, 18.000. Claro. Y utilidad neta, casi no, arriba del 90% casi. Excepto este año que algo tiene que haber pasado ahí, fue el día, la venta.
Entonces, claro, las sociedades que le suministran los ingresos al fondo, ese año estuvieron pagando deuda. Entonces no le dieron utilidad a su sociedad matriz. Claro. ¿Ya? Bueno, el ROE. Al precio de hoy día, renta residencial, según lo que calculé yo, estaría dando un 5,58, un 6 por ahí, depende del precio de compra. ¿Ya? No es malo, pero hay cosas que te dan 2 puntitos más, y 2 puntitos más no deja de ser. No deja de ser. ¿Ya? Entonces los dividendos igual han estado creciendo. Bueno, entonces esos son el material que tenía preparado, y solamente les cuento como comentario que de estos tres fondos hay un cuarto fondo que no he estudiado, que es el Cefil Bepari 1, que es el fondo renta patio comercial de la Raíz Vial, que es el fondo de renta inmobiliario más barato que hay actualmente en Chile, pero tiene unos pequeños problemas. De ser un fondo inmobiliario que otorgaba dividendos de forma mensual, desde diciembre del año pasado o antes, dejó de distribuir dividendos. Entonces, se está transando a un precio alrededor de 0,3 precio bolsa libro, no está distribuyendo dividendos. La Raíz Vial, que es la AGF de ese fondo, ha sido un poco parca con la información. Y hace un tiempito hubo un hecho esencial en que citaban a una asamblea extraordinaria de aportantes para discutir una disminución de capital, y después rectificaron de ese hecho esencial. Mm. Entonces les dejo ahí la inquietud de que puede ser una buena oportunidad si es que alguien decide analizar ese fondo y invierte en él. Bueno, de más está decir que si don Felipe, el experto en fondo inmobiliario del equipo, se anima a estudiarlo, está cordialmente invitado. Gracias. Bueno, así que en resumidas cuentas, yo creo que los fondos de inversión de renta inmobiliarios tienen ventajas y tienen desventajas. No hablamos tanto de las desventajas. Una de las desventajas es que primero hay que pagar remuneración a la AGF. Segunda desventaja, en relación a otros instrumentos, su liquidez puede ser un poco lenta. No son fondos que uno ande transando todos los días. Uno los Claro, compra y los mantiene durante años. claro, Tercera cosa desventaja es que puede haber un riesgo de vacancia, que es algo normal en este negocio, pero pueden ocurrir pandemias que te afecten todos los ingresos. ¿Ya? Pero como ventajas es que son negocios que generan ingresos estables y que por lo mismo distribuyen dividendos estables a sus aportantes, que si uno los compra a un precio barato, uno tiene un gran margen de seguridad. Además que contablemente es más difícil que engañen a los aportantes. Entonces uno puede confiar en que el edificio vale lo que dice el contador o el tasador. ¿Ya? Entonces, bueno, les dejo ahí la inquietud si alguien quiere invertir en estos fondos, que haga su análisis personal primero. Esto es un material educativo, no es una recomendación de inversión, ¿no? Así que espero que le haya servido a la comunidad de ambos canales, tanto de Víctor como de Álvaro. no, maravilloso, maravilloso. Felipe, te pasaste con el análisis. Profundísimo. Yo dije, vamos a estar 20 minutos. No sé cuánto llevamos, pero Bueno, profundísimo y muy, muy, muy buen análisis. Te felicito, Felipe, por todo el trabajo que hiciste. Realmente te pasaste. No, muchas gracias. Fue un gusto analizar tanto en estos fondos que yo invierto personalmente, excepto en el renta residencial que no me convence. y yo Mira, también, o sea, una presentación como nunca antes vista en estos canales. Me atrevo a decir que una de las mejores presentaciones que hemos visto, así que te felicito y te agradezco mucho por el tiempo que le dedicaste. Te agradecemos también el hecho de que nos hayas hecho descubrir estos fondos en el mismo curso, porque gracias a tus comentarios fue que le empezamos a tomar mucha más importancia y relevancia, a tal punto de que hoy día hemos considerado vender todos nuestros activos inmobiliarios y meterlos aquí. O sea, ha realmente influido mucho en nuestras decisiones de inversión.
De hecho, eso, Así eso que les quería consultar. Bueno, ustedes tienen inmuebles, ¿ya? A título personal o... ¿qué rentabilidad, comparando la rentabilidad entre los fondos que hemos estudiado y los inmuebles reales que ustedes pueden tener, ven alguna diferencia relevante? La rentabilidad por flujo, Sí, claro, sí, absolutamente. depende de si es por flujo o por crecimiento. Pero ya. sí, sí. A ver, de hecho, el día sábado se va a publicar un video donde va a salir algo de esto, pero repito el cálculo, no importa. Un departamento que estoy vendiendo en Ñuñoa tiene una rentabilidad por flujo del 3,8%. El otro que tengo en Providencia también está bajo el 4%, y eso es considerando una ocupación del 100%, o sea que la persona que está arrendando está todos los meses y descontando las contribuciones. ¿Vale? La rentabilidad por flujo sobre el valor de activo comercial es bajita, es muy bajita, y esa es la razón por la cual eh, o sea, yo estoy vendiendo y Víctor también está vendiendo porque estamos en la fase de, listo, ya se construyó el patrimonio, se construyó un número relativamente importante que si se invierte todo ese capital a un 8%, eh, o sea, la libertad financiera está requete contra resuelta, po. Sí. Y yo lo bueno que veo aquí versus la inversión hormiga, ¿cierto? Yo lo máximo que le logré sacar a uno fue como un 12, 13%. Pero eso es con las variables, o sea, sin vacancias, sin ningún problema. Pero el tiempo, la experiencia nos ha ido mostrando de que hay gastos y costos asociados a la inversión inmobiliaria. Las contribuciones han ido subiendo, los gastos comunes han ido subiendo, las reparaciones, las mantenciones, el activo hay que mantenerlo, y ni hablar de que cuando te lo entregan en mal estado y hay que hacer una inversión importante. O sea, tu rentabilidad anual se te puede ir a las pailas. Sí, po. Aquí todo esto ya está metida la remuneración, está metido el corredor, el tasador, el que pinta, todo eso está metido ya en el estado de resultados. Entonces, aún así te está dando un 8% promedio para los que compramos más barato, incluso un 10, un 11. Y lo que yo creo que hoy día más nos mueve es la pasividad de invertir en bienes raíces a través de esto. O sea, no hay que estar la administración, con el corredor, no hay que estar llamando, firmando, yendo a la notaría, un montón de cosas que en la práctica ocupan mucho tiempo. Aquí se compra la cuota y se recibe el dividendo los meses que vimos. Entonces, desde ese punto de vista es muy atractivo. Desde el punto de vista quizás del apalancamiento, del crecimiento patrimonial, ahí sí yo estoy convencido que comprar unitarias con el menor pie posible y en zonas estratégicas que se valoricen, ahí sí yo he sacado, no sé, 60, 70, 100% de rentabilidad anual, pero en la revalorización del activo, cosa que aquí vimos que más o menos andaba en torno a un 3, 4, 5%. Entonces, mantengo la postura de que en la etapa de crecimiento de patrimonio, el bien raíz apalancado me parece lo mejor, pero una vez que uno ya alcanzó un buen nivel patrimonial y quiere migrar a flujo, yo prefiero mil veces vender todos los activos inmobiliarios y pasarlos acá. Sí, también. Lejos. Sí, porque de hecho, un comentario. En el renta residencial, que como les comenté, son dos edificios de departamento que están en Independencia, Santiago. Santiago y Sí, Estación Central. eh, según creo recordar, en las fichas informativas del fondo, si tú compraras un departamento versus lo que te sale comprar la cuota del fondo, uno estaría comprando con un descuento un departamento de 40% Eso, del UF metro Sí, cuadrado. maravilloso, exactamente. maravilloso, Claro, maravilloso. sí, Oye, eso. ha sido un placer este capítulo. Un Sí. placer. Yo ahí mi conclusión personal respecto de cuál de estos tres fondos es mejor, yo ya la tengo, la personal la tengo bien clara. Después el segundo lugar también y el tercer lugar también. Em, Dejen en Veamos los qué dicen los comentarios comentarios. eso, Veamos qué dejen en los dicen. comentarios qué es lo que opinan, cuál es el mejor, cuál es el peor. eh, Eso, ¿Qué otra opción se le ocurre? Porque pueden haber otros fondos que uno no conozca. Estos son fondos grandes, entonces son líquidos en relación a todos los otros fondos de inversión inmobiliaria, porque hay eso. otros fondos, pero que no transan.
es Perfecto. importante que uno pueda tener cierta liquidez. Sí. Totalmente. No, maravilloso, maravilloso. Felipe, te agradezco muchísimo este profundísimo análisis que hiciste, esta comparativa de los fondos. Yo no lo había hecho, la verdad, tan profundo. Sí había estudiado Cefin Rentas harto. El de BTG no tanto, de hecho debo confesar que el de BTG lo compré ciego y cuando tú lo mostraste, yo el otro día compré y te dije, te mandé la factura, no sé si te acordáis. Sí. Compré, te dije, confío 100% Felipe, en tu criterio. Y el RRA no lo había estudiado, así lo había mirado, la ficha, algo muy por encimita. eh, pero te agradezco mucho, mucho los análisis de los de BTG. El de Cefin, Renta ese lo conocía, ya había invertido antes, pero los de BTG no los conocía. Y eso te lo agradezco a ti muchísimo, Felipe, por esa información. Eso es lo bueno, es creando comunidad, de que lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos en el curso harto, de que en el fondo tener hartos ojos mirando, así como la semana pasada estuvo Gerardo, que hizo también un tremendo análisis sobre security, tener hartos ojos mirando es mucho mejor para una comunidad en general, Mm. porque somos más personas que estamos mirando más cosas y eso enriquece al conjunto. Así que buenísimo eso que se está formando. Álvaro, antes de terminar, tengo que hacer la pregunta. ¿Cuándo un nuevo curso de acciones o instrumentos dividenderos chilenos? Sí, pero ya no se puede llamar acciones dividenderas porque están los fondos. Claro, Julio, po, mes de julio, con Víctor y Felipe, tú vas a tener que estar en alguna clase por ahí. Sí, encantado. para quienes quieran aprender a hacer, no creo que este nivel de análisis, ni siquiera nosotros llegamos a esto, pero bueno, ahí depende de cada uno. Justamente a partir de julio vamos a iniciar una nueva versión del curso que lo vamos a tener que renombrar, ¿cierto? Instrumentos dividenderos, que son 15, 16 semanas, todas las semanas, con grabaciones, muchas horas, con acceso directo a los profesores, a la comunidad. Y en una etapa final vamos a tener instancias de tesis de inversión como las que han ido presentando Felipe, Gerardo, como las que hemos presentado nosotros en el canal. Así que los animamos, los invitamos. Vamos a dejar el enlace abajito, porque ya en 2, 3 semanas ya vamos a abrir las inscripciones, por si a alguien le interesa. Ahora hago aquí al tiro el disclaimer. No creo que salgamos con este nivel de análisis. Esto es de lo mejor que yo he visto. Pero Sí, por último ya sabemos a lo que podemos aspirar. claro, claro. Así que no, Así que muchas maravilloso. gracias, Felipe. Tremendo análisis. De verdad te pasaste. No, muchas gracias por la invitación. Sí, Felipe, te invito a que tengas tu propio canal de YouTube junto con Gerardo y hagan ahí sus propios capítulos y todo el cuento. Oye, si mientras No, más grande sea la comunidad, mejor. Si eso de encerrarse y trabajar solo no sirve. Acá somos todos inversionistas y todos tenemos que remar por el mismo lado. Yo estoy 100% convencido que si fuésemos más inversionistas en este país, sería un mucho mejor país. Totalmente. Así Así que que, invitamos a los compañeros de la versión del primer semestre también que se animen, porque de la primera versión, que exacto. jamás se van a olvidar de los primeros. No, no. Jamás, jamás. Porque hay muchas otras tesis de empresas bien interesantes. Ahí vamos a convencerlo. Pero Felipe dejó la vara bien alta, así que excelente. Esa es la idea. ya pues, estimados, estamos en la hora. Ha sido un placer. Dejen en los comentarios qué les pareció todo esto. Muchas gracias, Felipe, y nos estamos viendo en próximos videos muy prontamente. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.